Vamos a capturar el evento de envío del formulario para traernos los datos que podamos escribir dentro de estos inputs. Así que para hacerlo vamos a tener que ir aquí en nuestra aplicación, en el frontend, vamos a tener que ir en la carpeta frontend y en nuestra aplicación app.js es básicamente en donde tenemos que hacer todo. Recuerda que en estos momentos tenemos formularios y luego vamos a tener más elementos, así que lo único que vamos a hacer es capturar los eventos de estos elementos. Por ejemplo, el formulario tiene un evento por defecto llamado submit, que lo que hace es enviar los datos al servidor. Podemos capturar ese evento. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a escribir aquí debajo de nuestro código. Vamos a decir document.getElementById para obtener primero el elemento. Y recuerda que el elemento formulario tiene un ID que le había colocado al momento de crearlo, que era bookform. Entonces vamos a traerlo. Voy a seleccionar el elemento llamado bookform. Y lo que voy a capturar de este elemento es su evento llamado submit, pero voy a tener que hacerlo a través de un evento llamado addEventListener. Así que aquí voy a colocar el evento submit. Para manejar cómo queremos que se comporte este evento, vamos a tener que utilizar una función. En este caso vamos a colocar una función y vamos a tener que manejarlo aquí dentro de esta función. También puede ser una función flecha, no hay ningún problema. Por ejemplo, podríamos colocar simplemente el evento que vamos a recibir y manejarlo con una función flecha. Muy bien, aquí adentro lo que vamos a hacer es capturar, por ejemplo, el valor del input del título, del título del libro, del autor y también del ISBN y la imagen. Entonces estos 4 inputs son los que tengo que capturar. Por suerte, al momento de estar diseñándolo, recuerdas que también le había colocado un ID. Bueno, de hecho no lo he hecho, no importa, podemos hacerlo justo ahora. Por ejemplo, el input del título podríamos colocarle un ID, title. Para el autor le podemos colocar, claro, le había colocado un atributo name, no un atributo ID. Bueno, podemos hacer esto. Simplemente vamos a retroceder y en lugar del name voy a cambiarlo por un ID. El name no es necesario en este caso porque no voy a estar enviando los datos y reiniciando la aplicación. Voy a capturar esto con JavaScript y una vez lo capture con JavaScript, esos datos los voy a enviar a través de un evento de JavaScript. Es por eso que no es necesario la propiedad name, sino el ID en este caso. Entonces le estoy colocando en lugar de un name title, un ID title, un name author, el ID author y en lugar del name ISBN, un ID ISBN. Y en la imagen sí lo había dejado bien, le había colocado un ID image. Muy bien, entonces con esto ahora sí vamos a guardarlo. Vamos a ir aquí en app.js y vamos a capturar cada uno de estos elementos. Voy a decir document.getElementById. Voy a seleccionar el elemento title. Vamos a copiar esto unas 4 veces porque son básicamente 4 elementos. Entonces vamos a copiarlo. Simplemente lo vamos a copiar esta línea entera. Y vamos a... también podemos reescribirlo. Document.getElementById. Author. Vamos a ver si lo puedo copiar porque esto es más rápido. Muy bien. Entonces tengo aquí el autor, tengo el ISBN y la imagen. Estos son los 4 elementos y yo los voy a guardar en una constante. Por ejemplo, el elemento title lo puedo guardar en una constante llamada title. Aquí recuerda que no estoy guardando tan solo el valor, sino estoy guardando todo el input. Luego si quiero guardar tan solo el valor, por ejemplo, del título, tan solo quiero su valor, el value, su propiedad llamada value. Lo mismo para el autor. De hecho, podríamos hacer esto unas 3 veces más. La imagen es tan solamente la que vamos a utilizar de otra manera. Muy bien, aquí estoy capturando el valor del autor. Aquí voy a capturar el valor del ISBN. Del elemento ISBN, el input ISBN, tan solo su valor. Y de la imagen voy a guardarlo el valor en una constante image. Pero la imagen no es un texto. Entonces aquí no voy a poder tener una propiedad llamada value, sino lo que voy a capturar es una propiedad llamada files, que guarda básicamente el archivo que estoy seleccionando o que estoy subiendo a través de este input. Muy bien, incluso nosotros podríamos verlo por consola. Vamos a ver por consola, por ejemplo, console log. Quiero ver el título, el autor, quiero ver el ISBN y quiero ver la imagen. Vamos a ver qué es lo que tenemos cada vez que nosotros capturamos este evento. Vamos a ir a la aplicación, vamos a abrir la consola del navegador. Por aquí tengo algunos errores, no sé cuáles son estos errores, vamos a leerlos. Me dice, vamos a reiniciarlo y si tenemos el error, aquí está el error. Me dice que aquí tengo un error justo en esta línea. Claro. Aquí me he equivocado, le he colocado una coma en lugar de un punto. Ahora sí. Muy bien, ahora ya no tengo ningún error. Vamos a volver y vamos a capturar el evento. Por ejemplo, vamos a colocar un título, iRobot. De hecho vamos a colocar cualquier cosa por ahora. Vamos a seleccionar una imagen y todo para ver qué es lo que estamos obteniendo. Vamos a selecciona una imagen de tu computador, cualquiera que desees. Y vamos a darle guardar libro. Y observa, cuando le doy guardar libro, lo que hace el navegador es reiniciarlo. Por ejemplo, escribo cualquier cosa, envío
y se reinicia. Es por eso que yo no veo nada en la consola. Si quieres verlo, puedes presionar aquí en este icono y puedes seleccionar este icono que dice Preserve Log. Vamos a dejarlo seleccionado, vamos a cerrarlo y vamos a escribir cualquier dato y ahora sí vamos a enviarlo. Y observa, aquí están los datos que estoy enviando. Por ejemplo, aquí está el dato del título, el autor, el ISBN que le he colocado y básicamente el archivo. Aunque no he seleccionado ninguno, pero por defecto coloco un archivo de longitud 0. Y estos son los datos, como puedes ver. Pero de nuevo, si quitamos esto, el preserve log, observa que cada vez que yo envío datos, esto se reinicia y es lo que no queremos. Entonces lo único que tenemos que hacer es cancelar el evento por defecto. Aquí desde el evento que estoy recibiendo, pues le voy a decir utiliza su propiedad o bueno, su método llamado prevent default. Y lo ejecutamos. Con este único código lo que hace es que al momento de enviar el formulario, este ya no se reinicia, ya no hace su comportamiento por defecto, sino que lo cancelamos. Entonces ya luego nosotros podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, vamos a colocar un título, iRobot, un autor Isaac Asimov, un ISBN cualquiera, una imagen cualquiera, vamos a seleccionar este de aquí, guardamos y observan, tenemos los datos justo aquí en la consola, el título, el autor, el ISBN y el archivo. Ahora, como ya tengo los datos, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en lugar de mostrarlos por consola, lo que quiero hacer es básicamente guardarlos o enviarlos al backend para que lo empiece a guardar. Entonces voy a tener que hacer una petición POST. Pero para empezar a mejorar un poco mi aplicación, porque voy a tener también que hacer peticiones GET y peticiones DELETE, pues en esta sección vamos a enfocarnos también en crear los servicios de nuestra aplicación. Vamos a ir aquí en esta carpeta Services y vamos a dejar listo todos los métodos posibles que vamos a utilizar en esta aplicación. Vamos a crear de hecho un archivo nuevo llamado Book Service. Si has trabajado con algún framework como Angular, sabes que un servicio no es más que una clase con métodos que puedes reutilizar en toda tu aplicación. En otras palabras, vamos a crear una clase y esa clase va a tener métodos y esos métodos los vamos a poder reutilizar cuando queramos hacer esta operación varias veces. Entonces de esta manera vamos a tener tan solo una sola base de código que vamos a reutilizar. Vamos a colocar aquí una clase llamada Book Service y dentro del Book Service vamos a colocar por ejemplo un constructor. Este constructor es un método típico de una clase que lo único que hace es ejecutarse cuando instanciamos la clase. Este constructor lo que tendrá es básicamente una propiedad llamada this.uri. No tiene que tener este nombre, puedes colocarle cualquier otro nombre que gustes y tendrá la dirección de dónde está mi API. Y si pensamos un poco y sabemos al menos en dónde está nuestra API, recuerda que nuestra API está en el localhost 3000 API Books. Recuerda que tengo que tipear con el localhost 3000 porque mi aplicación del frontend está en el localhost 8080, entonces tengo que darle toda la dirección. De hecho esto de aquí lo podría copiar o también simplemente lo puedo tipear de nuevo. http://localhost 3000/API/books. Aquí es donde está mi API. Muy bien, y luego voy a empezar a crear los métodos. Por ejemplo, voy a crear tan solo 3 métodos que me permiten interactuar con el backend. Recuerda que tenemos un método para poder obtener todos los libros desde el backend. Entonces este método desde el frontend lo voy a llamar getBooks. Luego vamos a tener otro método para guardar libros llamado postbook, para guardar un libro. Y también voy a tener un método para poder eliminar un libro, deleteBook. De esta manera. Muy bien, entonces ya tengo los 3 métodos. Ahora, estos métodos aquí adentro van a tener que hacer algo. Por ejemplo, cuando ejecute el método getBook, lo que tiene que hacer es hacer una petición get a localhost 3000/API-books para poder empezar a obtener estos datos de aquí. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decir, vamos a utilizar fetch, que es un método de JavaScript, y tenemos que darle la dirección. Entonces aquí le voy a decir this.uri, porque this.uri tiene la dirección de la API. Entonces, como decía, le hace una petición a this.uri. Y si no le colocamos nada, él por defecto va a hacer una petición get. Entonces aquí lo que estoy haciendo es hacer una petición get a esta dirección, a mi backend. Así de sencillo. Ahora, esta petición está consultando a otro servidor. Ese tiempo de consulta puede tomar algo de tiempo. Bueno, esa petición puede tomar algo de tiempo. Entonces aquí lo vamos a manejar de dos formas. Igual que en el backend. Puede ser con un callback, con una promesa o con async await. Vamos a utilizar async await. Así que aquí en getBooks vamos a decir async. Y aquí en fetch vamos a ir await. De esta manera vamos a decirle, una vez termines de consultarle el backend y me traiga los datos, esos datos los voy a guardar aquí en una constante llamada response. Pero pasa algo, lo que me devuelve el servidor en realidad no son los datos tal cual, no es el JSON tal cual como lo esperamos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una petición, nosotros esperaríamos este dato de aquí, un arreglo con un objeto.
o con los objetos que tengo en la base de datos, pero no me devuelve eso. Lo que me devuelve es un stream legible. Entonces nosotros tenemos que convertir ese stream, que es básicamente un dato crudo o un dato que describe qué es lo que estamos recibiendo, pero no es el dato en sí. Tenemos que ejecutar una conversión. Entonces aquí voy a decir de la respuesta, de response, voy a convertir ese dato que me está devolviendo a un JSON. Y esta conversión es lo que sí me devuelve el dato. Entonces estos son los datos. Voy a guardar una constante llamada books, por ejemplo, ya que me va a devolver una lista de libros. Y por ahora lo que podemos hacer es mostrarlo por consola o simplemente podemos retornarlo, return books, ya que este método va a ser ejecutado por otras partes de mi aplicación y va a tener que reutilizar estos libros que yo estoy consultando. Muy bien, así de sencillo ya tenemos nuestro método que nos permite guardar libros. Para obtener libros. Para guardar libros vamos a hacer algo parecido. También vamos a utilizar fetch. Vamos a decirle a this.uri en la dirección y vamos a tener que enviarle los datos. Entonces, cuando yo ejecute este método, me tienen que dar los datos que yo quiero enviar al servidor. Entonces aquí voy a decirle, tengo que manejar un libro. Entonces aquí en fetch, en this.uri, lo que voy a hacer es colocarle unas cuantas cabeceras. ¿Qué son las cabeceras? De nuevo son informaciones extra para decirle al backend qué dato le estoy enviando o digamos, estoy describiendo qué es lo que le estoy enviando al backend. Así de sencillo. Entonces aquí puedo escribir otras cosas, como por ejemplo el método por el cual le voy a enviar. Aquí puedo decir method. Y si yo describo el método, significa que ya no quiero el método get, sino quiero otro método. Por ejemplo, quiero el método post. También puedo hacer esto. Puedo decirle una propiedad body. Y en el body voy a colocarle exactamente el cuerpo o el dato que quiero enviarle al backend. Que en este caso es el libro que yo posiblemente vaya a pasarle cuando quiera guardar un nuevo libro. Y esto también va a tomar tiempo, así que vamos a decir await. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Simplemente va a ser una petición post como lo hacía Postman. Recuerda que cuando hacíamos una petición post con Postman, le enviamos un dato que era un libro. Esto es exactamente lo mismo. Esto es enviarle una petición post al backend. Ahora, esto me va a retornar una respuesta. Exactamente cuando hacíamos en Postman, enviamos un dato y nos da una respuesta. Esa respuesta lo vamos a tener que manejar. Entonces, una vez ejecuta esto, me envía una respuesta y esa respuesta la voy a guardar en una constante llamada res. Podríamos llamarlo también response, si quieres mantener un poco más de consistencia entre tu código, pero con eso también va a funcionar. Entonces aquí podríamos decir res.json para convertir esa respuesta a un formato JSON y ese sería el dato. Muy bien, también podríamos retornar data si gustas, depende de lo que quieras hacer. En ese caso no lo voy a retornar, si lo necesito pues lo vamos a cambiar, así de sencillo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro método para guardar libros. Esto lo que hace es enviarle el dato al backend para que lo guarde, así de sencillo. Y aquí vamos a finalmente terminar con el otro método del leadbook. Cuando quiero eliminar un libro, lo que me tienen que pasar como parámetro es el ID del libro que quieren eliminar. Entonces aquí tengo que recibir el book ID. Puedes llamarlo de cualquier otra manera. ID, book, book ID. En mi caso lo voy a llamar book ID, de esta manera. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, vamos a tener que hacer una consulta también al backend para que elimine el libro. Y yo le voy a dar este ID para que lo pueda encontrar. Entonces, de nuevo, también otra petición fetch. Y le voy a decir, vas a tener que enviarlo a this.uri, pero pasa algo. Recuerda que el backend, cuando tiene que eliminar algo, de hecho vamos a ir en route del backend, cuando tiene que eliminar algo, no solamente es API books, es decir, la dirección no solamente es API books, sino slash y el ID que quiero eliminar. Entonces esto de aquí lo tengo que concatenar desde el frontend. Entonces aquí voy a decir, haz una petición fetch, pero voy a utilizar aquí los backtick de JavaScript, estos tildes, para poder concatenar. Y aquí voy a decir, entre $1 y entre llaves voy a decir, utiliza el this.uri, pero luego concaténalo con un slash y concaténalo con el book ID que te están pasando. Entonces la dirección quedaría más o menos así cuando yo lo ejecute. El localhost 3000 slash API books slash el ID que le voy a pasar. Así de sencillo. Y esto es lo que le va a enviar al backend. Esta petición le va a enviar al backend. Entonces él va a poder recibirlo. Pero para ser más exacto voy a decirle el método. Entonces le voy a decir el método por el cual le voy a enviar es delete para que lo pueda recibir mi backend justo aquí. Y no solamente esto, sino que también le tengo que enviar, por ejemplo, qué tipo de dato le voy a enviar en este caso. Entonces aquí le voy a decir que como cabecera, como headers, le voy a enviar un content type de tipo application/JSON. Exactamente igual como habíamos hecho con Postman. Aquí, ¿por qué no lo estoy utilizando en Postbook? Porque en este caso nosotros en Postbook vamos a enviarle una imagen. Entonces lo que le voy a enviar en realidad en Postbook no es tan solo un JSON, sino es una especie de datos de un formulario, porque también le voy a enviar una imagen. Entonces de esta manera estoy evitándome colocar el content application JSON, porque no tan solo le voy a enviar datos, sino también una imagen, así de sencillo. Ahora en DeleteBook sí tan solamente le voy a enviar un dato, entonces aquí le voy a decir application/JSON para que lo pueda recibir.
Ahora, esto también va a tomar tiempo, así que vamos a decir async para que poder manejar los eventos asíncronos. De hecho, aquí también me faltó async. Y vamos a colocarle aquí en este fetch await. Muy bien, una vez termine la consulta, pues lo que me va a devolver es posiblemente algo. Por ejemplo, me va a devolver ese objeto que dice libro eliminado, si recuerdas. Entonces aquí voy a guardar esa respuesta y para verla como un objeto JSON, pues voy a tener que convertirlo. Voy a decir res.json, pero eso también va a tomar tiempo. Y de hecho, algo que me ha faltado es que las conversiones, estos res.json también toman tiempo de ejecución. Entonces voy a colocarle await a estos res.json. Await. Muy bien, aquí también, await. Si no, tendríamos alguna especie de respuesta como un string legible. Y es lo que queremos, convertirlo. Muy bien, entonces esto es el fin, la conversión es el dato que queremos. Y esto es lo que podemos ver por consola. Vamos a colocar un console log aquí para ver si lo ha eliminado o no. Muy bien, vamos a guardarlo y con esto finalmente ya tenemos nuestro servicio. Ahora podemos utilizarlo. Vamos a ir aquí, por ejemplo, en app y vamos a hacer esto. Vamos a decir, voy a importar desde, y aquí voy a decirle, voy a importar desde la carpeta. ¿Pero qué carpeta? Bueno, vamos a tener que importar, por ejemplo, desde la carpeta services, el archivo book service. Pero aquí tan solo quiero, por ejemplo, una parte de todo esto. Por ejemplo, voy a decir import book service from esta dirección, desde el archivo que he creado. Entonces aquí tengo el servicio. Y observo que esto es como hacer o trabajar tipo como si estuviéramos trabajando en Node.js, con archivos de Node.js. Pero aquí estamos trabajando con el frontend. Pero podemos importar de esta manera porque estamos trabajando con Webpack. Muy bien, entonces con esto ya tengo toda la clase importada. Así de sencillo. Si vemos aquí, por ejemplo, me dice, bueno, aquí no he declarado nada, pero puede empezar a utilizar sus métodos. Vamos a ir aquí abajo, por ejemplo, antes de simplemente tener los datos, vamos a hacer esto. Voy a crear un nuevo libro, bueno, un nuevo book service. La razón de que tenga que crearlo de esta manera es porque estamos instanciando una clase. Tienes que recordar eso. Entonces, si estamos instanciando una clase, esto lo voy a tener que almacenar, por ejemplo, en una clase llamada book service, de esta manera. Muy bien, y debajo voy a decir book service. Desde el book service quiero empezar a enviar un libro. De hecho, aquí no tengo autocompletado por una sencilla razón. En el book service me ha faltado exportar la clase. Entonces, al final de toda la clase voy a decir module.export book service. De esta manera. O también otra forma es hacerlo de esta manera. Export default book service. Muy bien, entonces con esto estoy exportando la clase. Y ahora sí, por ejemplo, si escribo book service punto, ahora sí tengo autocompletado. Como puedes ver, tengo acceso a la propiedad, tengo acceso a los métodos que he creado: deleteBook, getBooks y postbook. En este caso, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, quiero enviar un libro. ¿Y cuáles son los datos de estos libros? Bueno, voy a enviarle básicamente todos estos datos. Pero recuerda que cuando estamos enviando un libro, lo estoy agrupando todo en un solo dato. En book service tan solo recibe un objeto. Entonces voy a crear ese objeto para enviárselo. Ahora, esto de aquí, estos datos de aquí, lo voy a colocar en un formulario. Voy a hacerlo como esto. Voy a crear un new form data, un nuevo dato de formulario. Y este form data lo voy a guardar en una constante en minúscula llamada form data. ¿Qué es esto de form data? Piénsalo de esta manera. Esto es como un formulario virtual. Esto es como un formulario de JavaScript. Y aquí adentro, dentro de este formulario, voy a colocar estos datos de aquí. Entonces voy a decir form data.append. Y adentro le voy a colocar básicamente dos parámetros. Uno, el nombre de cómo quiero agregar el campo de este formulario. Por ejemplo, voy a crear un campo llamado image. Y el valor de este campo image será la imagen que ya he capturado. Pero de esta imagen de image, esta imagen de aquí, recuerda que tenía una propiedad files que era como una especie de arreglo. Entonces yo tan solo quiero enviar la primera imagen. Entonces aquí le voy a decir del arreglo 0, del arreglo a posición 0. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de datos. Por ejemplo, form data.append, le voy a pasar un título y como valor de este título será el título que ya tengo aquí. En este caso sí lo puedo pasar directamente porque aquí estoy capturando el dato directamente. Entonces es un texto simplemente. Luego voy a darle otro dato llamado autor y le voy a pasar el autor que hemos capturado. También voy a crear otro dato más, form data, voy a agregar un dato y será el ISBN. Y también de nuevo será el ISBN que ya he capturado. Vamos a ISBN. Ok, entonces con esto ya tenemos los datos, ya podemos enviarlos. ¿Cuál es lo que voy a enviar? Bueno, tan solo el form data, ya que el form data tiene todos los datos agrupados. Entonces, cuando ejecute el bookservice.postbook, voy a enviarle el form data. Muy bien, con esto vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Recuerda que esto me devuelve, cuando yo guardo un dato, cuando ejecuto el postbook, bueno, esto no me devuelve nada. Simplemente vamos a colocar un console log por ahora. Console log data, para ver
lo que nos está devolviendo. Aquí lo que deberíamos ver es ese mensaje que dice el libro guardado, si recuerdas, como lo hicimos con Postman. Muy bien, y vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en nuestra aplicación. Vamos a ir en nuestra aplicación, en el console. Vamos a refrescar. Y vamos a hacer esto. Vamos a crear un título. iRobot. Bueno, iRobot creo que ya está. Si visitamos API Books, ya tenemos un dato llamado iRobot. Vamos a crear el otro que se llamaba, el otro libro llamado Digital Fortress. Vamos a colocar aquí Dan Brown. Y vamos a colocar un ISBN cualquiera. Vamos a coger una imagen de mi escritorio o de mi computador. Coloca la imagen que tú quieras. Aquí tengo imágenes menos pesadas. Vamos a colocar esta de aquí. Vamos a dar guardar libro. Y tengo un error. Vamos a ver cuál es el error. Me dice acceso a fetch localhost 3000 API Books del origen localhost 8080 ha sido bloqueado por CORS. La razón de esto, la razón de que haya sido bloqueado, es porque probablemente en mi código de backend me he olvidado de utilizar el módulo CORS. Vamos a ir al backend, vamos a cerrar todo esto por ahora, para no confundirte. Vamos a ir al backend, vamos a ir aquí en index.js. Y de todos los módulos que he utilizado, me he olvidado de utilizar un módulo que habíamos instalado, llamado CORS. Este módulo, como te había comentado en el momento que instalamos de todos los módulos, ese módulo se encargaba de poder comunicar dos servidores, o permitir que dos servidores se puedan comunicar. Entonces aquí voy a colocarlo, voy a decir vamos a decir app.use CORS, pero tengo que importarlo, entonces voy a decir requiero CORS, requiero el módulo CORS, y una vez lo requiero voy a guardarle una constante llamada del mismo nombre, CORS, y esto es lo que voy a utilizar aquí. Voy a utilizar el módulo CORS y lo voy a ejecutar, así de sencillo. De otra manera yo mismo tendría que colocar las cabeceras para configurarlo y demás. Esta es la forma más simple. Muy bien, ahora sí vamos a intentarlo nuevamente. De hecho, como aquí tengo los datos ya, simplemente lo voy a limpiar aquí y lo puedo volver a enviar. Voy a decir guardar libro y me dice el libro guardado. Observa que ya estoy recibiendo la respuesta exactamente igual como lo había hecho en Postman. Pero para comprobarlo vamos a hacer API Books, una petición. Y ahí están, hay 3 libros de hecho. La razón de que llevamos 3 libros es porque en el momento anterior, en la petición anterior, sí lo había guardado, solamente que me enviaba ese error por defecto. Pero ahora, la segunda vez, cuando yo no me enviaba el error, también lo había guardado. Entonces le he enviado 2 veces. Pero lo importante es saber que ya estoy guardando los datos. De hecho, si vamos aquí, en el backend, vamos en la carpeta public, en la carpeta uploads, aquí está la imagen que he subido 2 veces. Como ves, estoy subiendo también la imagen, pero pasa algo. Al momento de guardar la imagen, o al momento de subir la imagen, con los datos, el título del autor y demás, vamos a ir en la ruta que se encarga de hacer eso, en en post, aquí tenemos los datos. Estamos guardando el título, el autor y el ISBN, pero la imagen no la estamos guardando, porque en este caso, la base de datos no sería bastante óptimo guardar la imagen dentro de la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es simplemente guardar la dirección de la imagen. Para hacerlo vamos a tener que agregar un campo más aquí. Pero pasa algo, el request body, cuando yo envío esto de aquí, cuando yo envío todos estos datos, la imagen no lo recibe a través de request body. De hecho, hay otra propiedad llamada request file. Este request file tiene la información tan solamente de la imagen que subo. Es decir, si yo envío estos datos, título, autor y ISBN, lo estoy recibiendo a través de request body. Pero la imagen, el input de la imagen, lo recibo a través de otro valor llamado request file, ya que este valor lo recibo a través de este módulo llamado Milter. Es por eso que te decía que era mejor que veas ese video de cómo subir a imágenes con Milter, ya que allí lo explico mejor. Y allí te muestro por consola cómo recibimos los datos y demás. Pero al menos por ahora te estoy comentando que los datos de la imagen están en este objeto. Muy bien, entonces si yo quiero, por ejemplo, el valor de, no lo sé, del nombre, o quiero el peso, o quiero saber en dónde está almacenada la imagen, pues todo lo voy a acceder desde este request.file. Entonces lo que quiero hacer es simplemente desde este request.file capturar, en este caso, el nombre. Vamos a hacer esto. Desde este request file voy a decirle, tan solo quiero su propiedad llamada file name, que es el nombre original del archivo. Es decir, es el nombre con el cual yo lo estoy guardando. Es decir, este nombre de aquí, el número .jpg, por ejemplo, este número largo .jpg, este es el nombre. Entonces, eso de allí es lo que yo voy a guardar en la base de datos. Primero voy a guardarle una constante llamada imagepath, de esta manera. Y lo que voy a guardar en la base de datos es la dirección de donde está alojado. Está alojado en la carpeta uploads. Y seguido de la carpeta uploads, coloco un slash. Y lo voy a concatenar con el nombre original de la imagen. Entonces lo que estoy almacenando es /upload el nombre. Esta es la dirección de donde está alojado la imagen. Así de simple. Muy bien, y es lo que voy a colocar aquí una coma. Y voy a decir imagepath. De esta manera.
Entonces ahora sí, lo que estoy almacenando en la base de datos es el título, el autor, el ISBN y el image path. Vamos a guardarlo, creo que eso es tan solo el único cambio necesario. Entonces ahora sí, si vamos, por ejemplo, si vemos los datos, analizamos uno de los datos que tenemos almacenado, tan solo tenemos el ID, el título, tenemos el autor, el ISBN, la fecha de creación y no tenemos la imagen. Ahora sí vamos a almacenarla, vamos a probar nuevamente. Los mismos datos podemos enviarlo nuevamente, no hay ningún problema. Vamos a seleccionar una imagen por si acaso. Esta imagen de aquí, enviamos. Y me dice libro guardado. Ahora vamos a refrescar nuestra API. Y tenemos otro dato más, pero tiene algo más. Por ejemplo, tiene el ID, el título, el autor, el ISBN y el image path, la dirección de donde está la imagen, que está en Uploads y un número. De hecho, podemos copiar esto de aquí. Vamos a copiarlo. Vamos a ir a una pestaña nueva. Vamos a ir al localhost 3000. Y vamos a colocar un slash y vamos a pegarlo. Bueno, de hecho, tendría que quedar así la dirección. /uploads, / la imagen. Damos un enter y aquí está la imagen. Observa que desde mi servidor del localhost 3000 estoy accediendo a la imagen que está subida. La razón es porque, si recuerdas, te había dicho que la carpeta public puede ser accedida desde el navegador. Entonces yo puedo acceder a las imágenes que están aquí adentro. Así de simple. Muy bien, entonces con esto ya finalmente estamos guardando los datos y la imagen. Pero no estamos haciendo, mostrándolos por pantalla. Y no estamos manejando muy bien la interfaz. Porque hasta este momento estamos importando en app. De hecho vamos a cerrar todo esto nuevamente. En app, si vamos allí en el frontend, en app.js, estamos importando aquí mismo el servicio del libro. Entonces lo que vamos a hacer en la siguiente sección es diseñar nuestra UI, nuestra clase llamada UI, que lo que se encarga es poder empezar a manejar el frontend, es decir, manejar el DOM, manejar cómo estamos capturando los eventos y demás. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección.